La peatonalización de una calle es siempre una idea que está presente. Sabes que hará bien y que mejorará el entorno a ella, pero que a la hora de ejecutarla no siempre es bien recibida. Por eso en este video hablaremos de por qué peatonalizar calles es una excelente idea, y más aún que nuestras ciudades de hecho deberían peatonalizar a más de estas, pues parece que es una práctica que se ha dejado bastante en segundo plano en cualquier oficina de desarrollo urbano. Así que sin más veamos algunos de sus beneficios, pero también principalmente desmontemos ese mito que siempre intenta frenarlas. El temido "y ahora que no haya autos, no habrá nadie". Y así, esto es Urbanópolis y bienvenidos. La mejora en el transporte público, la creación de más espacios públicos, áreas verdes y demás siempre han sido la bandera del llamado buen urbanismo. Pero es que, de hecho, ya existe un espacio que aglutina todo lo anterior y que ha pasado muy desapercibido por varios años ya: las benditas calles peatonales. Sea cual sea tu ciudad, muy seguramente existe esa calle céntrica peatonal que por sí sola ha probado sus muchísimos beneficios, pero que solo se ha quedado ahí, y que de hecho después de ese ejemplo pocas veces podrás encontrar más en tu ciudad. Claro, a menos que vivas en una gran ciudad, por supuesto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué si los beneficios de peatonalizar calles son muy bien sabidos no se hayan hecho más de estas? Pues primero que nada empecemos justamente explicando cuáles son sus beneficios. Ya desde el título lo decimos, peatonalizar calles es una excelente idea. Primero que nada, lo más obvio, realizan un calmado de tráfico. Por supuesto no solo en la zona donde se ha peatonalizado, sino incluso en su alrededor, pues con una peatonalización normalmente vienen incluidos elementos como volardos, rediseños de intersecciones e incluso el alto flujo de peatones y la arborización que hacen que de manera activa y directa el tráfico en la zona disminuya sus velocidades y por consecuente la calle sea mucho más habitable. El segundo de estos es que la peatonalización de una calle no solo representa en términos de movilidad una mejora, sino que con ella nace un nuevo espacio público en la ciudad. Y es que si antes el espacio público disfrutable para el habitante se reducía únicamente a las aceras, suponiendo a veces incluso menos de un tercio del espacio público en una calle, de hecho así es una buena forma para recuperar o crear justamente nuevos espacios públicos de forma más rápida e incluso más barata que planificar todo un nuevo parque, por ejemplo. La tercera cosa va un poco relacionada con lo anterior, en algo que autores como Jeff Speck o más que nada el famosísimo arquitecto peatonalizador Jan Gehl lo refieren como el interés urbano a nivel de los ojos y una sensación de acercamiento. Las calles peatonales tienen esa ventaja de aprovechar el interés urbano que sucede a una escala humana. Gehl lo refiere como aquello que pasa a la altura de los ojos y que no es más que los patrones en una calle, el diseño del espacio, la riqueza de los detalles y la intensidad de las experiencias que influyen en la calidad de las vías peatonales y el placer de una caminata. Mientras que por su parte Speck habla sobre la sensación de acercamiento que provocan las calles peatonales. La mayoría de las ciudades subestima el rol que cumple la definición espacial en la vitalidad urbana. Y esto es que una vía peatonal crea esa sensación de encierro, claramente en el buen sentido de la palabra, con los edificios que la rodean. Una característica que de hecho hace que ciudades tan calurosas no sean la excepción a la hora de peatonalizar. Y esto puede explicar un poco del por qué este tipo de calles en ciudades o pueblos tan antiguos siempre nos parezcan las más interesantes. O incluso con el ejemplo más famoso de todos. Así, una calle peatonal nos da la oportunidad de disfrutar detalladamente tiendas, espacios, edificios o cualquier otro detalle que de ninguna otra manera podríamos hacerlo. De ahí que una buena caminata siempre nos parezca más interesante cuando lo hacemos calmadamente y no bajo la presión o el ajetreo de muchas de las vialidades de nuestras ciudades. Y la última, pero no menos importante, es justamente un poco una ironía. La peatonalización de calles de hecho mejora el comercio circundante. ¿Quién lo diría? La primera cosa por la que justamente se busca desincentivar una peatonalización es lo que de hecho más incentiva. Por ejemplo, tenemos varios casos. El primero de ellos más bien es un análisis realizado en varias ciudades españolas que encontró que el comercio, especialmente el minorista, tendía a aumentar tomando en cuenta el número de transacciones realizadas entre las áreas peatonalizadas y aquellas que no lo eran. El estudio que se realizó en 14 ciudades españolas además encontró que aquellas calles que presentaban una mayor densidad comercial justamente eran las más propicias para ser peatonalizadas. Nada sorprendente. Así como que de hecho el mayor crecimiento comercial después de peatonalizar se daba en las ciudades pequeñas y medianas. Y es que, como explica el artículo, una vez dada la transición de un espacio vehicular compartido a uno totalmente peatonal,
El cambio en el espacio provocaba que la gente ya no utilizara esa vialidad o el espacio simplemente como un medio de paso o de transición, sino más bien como un espacio objetivo al cual ir o visitar directamente, pues también con la transformación de la calle venía la del comercio, que se enfocaba en la estancia del cliente, como con bares, restaurantes o cafeterías, y en el cual la densidad y el atractivo comercial de la calle justamente servía como un gran atractivo para ello, lo cual, a su vez, cerraba el círculo virtuoso ya que atraía a más personas. Recientemente, ciudades como Valencia han peatonalizado partes restantes de su ya bastante peatonalizado casco histórico, como la realizada en 2021 alrededor del Mercado Central, conectándolo con nodos importantes como la Plaza del Ayuntamiento, un rediseño que ejemplifica bastante bien todo lo que hemos dicho, y también mostrando en ciertas zonas que no es necesario más que un cambio de materiales y unos cuantos macetones para lograrlo de manera rápida y barata. Y por otro lado tenemos tal vez el ejemplo más famoso de peatonalización en México, la calle Madero en la Ciudad de México. Esta calle históricamente había sido un punto comercial muy denso, originalmente siendo hogar de muchas joyerías. La peatonalización sufrida en 2010 se presentó obviamente con mucha oposición. Sin embargo, tras su peatonalización, bueno, poco más se puede decir. El comercio de la zona no solo prosperó, sino que el espacio también adquirió un nuevo objetivo. Ya no solo se trató de la típica calle comercial de cualquier centro histórico, y si bien la calle es un importante enlace entre dos espacios públicos inmensos tales como el Zócalo y el Palacio de Bellas Artes, de igual manera se convirtió en un espacio al cual ir, de encuentro y no solo para transitar, tal y como le explica perfectamente el primer ejemplo visto. También en otro de los ejemplos más famosos de peatonalizaciones realizadas es la Strøget en Copenhague, que justo es la calle peatonal más larga en todo el mundo con sus poco más de 1 kilómetro de longitud. Esta comenzó con un proceso gradual de peatonalización en 1962 y varios estudios realizados en el 68, el 86 y el 95 habían confirmado que la cantidad de actividades que invitaban a visitar y quedarse dentro de la propia calle se habían cuadruplicado, mayoritariamente comerciales. Y es que, como diría Yangel, a mayor cantidad de espacio ofrecido, más vitalidad llega a la ciudad. Y por último, otro estudio, pero ahora analizando peatonalizaciones en el Reino Unido y Alemania. Encontró que solo después de un año el incremento de los peatones visitando la nueva zona peatonalizada era de entre el 20 y el 40% mayor. Y que, por cierto, el estudio menciona que una vez que se ha puesto en marcha un plan de peatonalización, son de hecho los comerciantes los que suelen ser los principales que expresan su deseo de ampliar los límites de la peatonalización. Esto también quedó ejemplificado cuando en 1972 la ciudad brasileña de Curitiba, bajo el mandato del otro famosísimo arquitecto Jaime Lerner, intentaría peatonalizar la Rúa 15 de Noviembre, en pleno centro de la ciudad. Nuevamente la oposición fue dura, y peor aún, imagina en 1972. Aunque en este ejemplo Lerner la resolvería perfectamente cuando llevó rápidamente la acción durante una noche y de manera provisional, convirtiéndola así en la primera calle peatonal no solo de Curitiba, sino de todo Brasil. Y también, como hemos visto detalladamente en este otro video, naciendo así el urbanismo táctico de la mano de Lerner y este proyecto. Pues después de esto y un obvio rechazo aún así en un primer momento, la Rúa 15 de Noviembre posteriormente también se convirtió en un espacio al cual ir, cuando poco a poco el comercio aumentó y los comerciantes que en un principio se quejaron de la intervención comenzaron a darse cuenta del impacto positivo que de hecho les traía esta a sus negocios. Recientes peatonalizaciones en México, como la realizada en la Avenida Alcalde en el centro histórico de Guadalajara gracias a las obras de la línea 3 del tren ligero, han mostrado que si bien la oposición todavía es recurrente, los beneficios de una peatonalización como los que te hemos mencionado también siguen siendo bastante claros. Y ya sé lo que estarás pensando. Las peatonalizaciones no son exclusivas de los centros de las ciudades. De hecho, el estudio de las 14 ciudades españolas también encontró que la localización geográfica de una calle peatonal no influía, ya fuera en el centro histórico o en un barrio periférico, siempre y cuando la densidad comercial fuera la suficiente, pues como hemos visto esto actuaba como el ancla para mantener una vida urbana dentro de la calle. Y también, como dice nuestro autor preferido Jeff Speck, tampoco se trata de peatonalizar solo por peatonalizar, como tal vez te lo estás imaginando, pues el objetivo de una también debe de ser el conectar puntos de origen y destino en nuestras ciudades, como mercados, plazas, parques u otros lugares que atraigan a mucha gente, justamente como en Valencia, ya que son estos los que normalmente concentran una mayor cantidad de viajes entre sí. De ahí que los centros históricos sean un buen lugar de partida.
Actualmente los espacios para disfrutar una caminata o un espacio de calma dentro de nuestras ciudades son casi inexistentes y como sabremos, los pocos que hay muchas veces están lejos de ser, como podremos ver en esta comparativa de algunas de las redes peatonales en ciudades mexicanas con la red peatonal de Copenhague o la de Valencia. Así que como diría nuevamente Speck, en cualquier centro de cualquier ciudad hay una red peatonal esperando ser descubierta. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like. Y como no, cuéntanos la experiencia peatonal en tu ciudad. Hasta la próxima.